Mientras pone la presentación, sí que me gustaría comentar alguna cosilla más. También soy responsable de la sección neuropsicológica del colegio. Los psicólogos, algo de neuropsicología también sabemos. De hecho, hay toda una división en el Consejo General de la Psicología hablando de neuropsicología, que además el propio nombre lo lleva. No obstante, quería empezar ya comentando alguna cosa que he oído por aquí y me ha parecido interesante o curioso. Uno es el concepto de culpa. Vamos a ver, el concepto de culpa, ¿cómo se...? Burnout, más abajo. Burnout. Ese es. Uno es el concepto de culpa. El sentimiento de culpa es un sentimiento bastante inútil y dañino, que no sirve para nada. Con mucho hablemos de responsabilidad. En el caso del burnout o en el caso de cualquier problema de salud mental, estamos hablando de responsabilidades, ¿de acuerdo? Además, es un problema multicausal, con lo cual asumir la responsabilidad cualquiera de las partes es bastante torpe, creo yo, porque no nos va a dar la solución absolutamente a nada. Por tanto, hablemos de qué podemos hacer, planteemos cuáles son las soluciones, busquemos la forma de colaborar entre todos y no hablemos de culpa, porque al final el que mata a un perro es culpable de matar a un perro. Entonces será un mataperros toda la vida, ¿verdad? Y por tanto, ¿cuándo dejará de ser un mataperros? Nunca, ¿verdad? Porque una vez que ya ha matado a un perro. Ahora bien, si somos responsables, podemos revertir, podemos intentar compensar, tenemos otras opciones que nos permitan poder avanzar en vez de bloquearnos con el concepto de culpa. Otra de las cosas que me gustaría comentar tiene que ver con esa relación cuerpo-mente, que hablaba Domingo, con la que estoy de acuerdo. La mente se modula, es flexible, es plástica, evidentemente. ¿No es la responsable de todo? Bueno, no sé, ¿no? Al final, las emociones cambian los neurotransmisores, cambian las hormonas, los comportamientos hacen exactamente lo mismo. De hecho, cuando uno siente una emoción, ¿vale? Eso que llamamos ansiedad, por ejemplo, que es un sentimiento, ¿verdad? Adaptativo, positivo, anticipación de un mal que puede llegar a venir, pues evidentemente lo que hace es elevar los niveles de cortisol, evidentemente. Pero también lo que me hace poner en el cuerpo es en estado de tensión, de alerta, para salir corriendo, enfrentarme a esta situación. Obviamente, para modificar esto necesitamos pastillas o comportamientos. Igual un cambio de hábitos, una regulación de las emociones puede ser suficiente. Claro, esto me lleva un poquito a hablar de lo que es un psicólogo. Un psicólogo es aquella persona que es especialista en la conducta humana. Entendido por conducta humana el conjunto de pensamientos, emociones y comportamientos que explica la situación que está viviendo. Entre ellos, obviamente, esa relación de cuerpo y mente. ¿De acuerdo? Y tampoco quiero aburriros mucho más. De hecho, como decía Domingo, 2 horas de concentración es muy complicado de mantener. Simplemente, en la última alusión, parece que los profesores tenéis que saber de todo. Es magnífico, sois unos sabios, sois gente del Renacimiento. Es una maravilla. Yo cada vez que veo a mis compañeros trabajar, especialmente los de infantil, que no sé cómo lo hacen, cómo aguantan ese ruido y siguen sabiendo lo que tienen que hacer. Es tremendo, ¿no? Cómo les tenemos que estar obligados a mantener su rol de profesor, ¿verdad? Y además tienen que saber de prevención del suicidio. Tienen que saber cómo manejar los problemas de acoso escolar. Tienen que saber absolutamente de todo. No sé, yo digo que igual hay que buscar especialistas para cada materia. No todos podemos saber de todo, es imposible, ¿verdad? A partir de ahora sí que cojo aquí el presentador, ahora que tengo ya el chiringuito montado. Y vamos a hablar un poquito de salud mental, por fin. Intentar ir un poco rápido, luego lo que es el síndrome del burnout, para hablar luego de las últimas las sugerencias de prevención o mejora. Hablo de sugerencias porque, como es multicausal, hay múltiples factores que habría que hacer para resolver un síndrome como el que tenemos. Hablamos de la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, habla de un estado de bienestar.
con el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Bueno, eso es lo que dice lo que es la OMS, la salud mental. Sin embargo, cada vez que hablamos de salud mental, si os fijáis, estamos hablando constantemente de falta de salud mental. Quizá tengamos que hacer cosas para promover la salud mental en vez de estar siempre por detrás, siempre intentando la intervención secundaria posteriori cuando el mal ya está hecho. Hoy aquí mismo estamos hablando de burnout. Es decir, cuando un profesor, un docente, ya está quemado, claro que se puede hacer algo. El psicólogo ayuda. Aunque, efectivamente, es un síndrome, no es un trastorno, no es una enfermedad, según mi punto de vista, ¿vale? Aunque afecta al cerebro, como todo. Todo afecta al cerebro, ¿vale? Y que tiene tratamiento. Claro que tiene tratamiento con el especialista correspondiente. Qué bien si tuviéramos el especialista dentro del centro, ¿verdad? Qué bien. De hecho, el problema de salud mental en el foro Davos del 2022, por primera vez, la salud mental se considera un riesgo. Uno de los 10 riesgos principales es un foro económico. Es algo que está costando pasta. Y cuando cuesta pasta, los de arriba piensan, dicen, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Nos están tocando el bolsillo. Bueno, pues pensemos qué tenemos que hacer. Efectivamente, parece que hacemos fuerzas de abajo hacia arriba. Sería mejor que las hiciéramos todos juntos, o sería más producidas hacerlas de arriba abajo, con los medios y los recursos. Pero bueno, de momento entendemos que tenemos que promover la salud mental. Tenemos que hablar de cómo relacionarnos, no como solo de cómo evitar conflictos. Por tanto, ante esta falta de salud mental, que es casi lo que me veo un poco obligado a hacer, ¿no? Dada la temática, obviamente, del curso, vamos a hablar del burnout, docentes que se queman. Bueno, es cierto que, como decía antes, el burnout no es una enfermedad. Yo entiendo que una enfermedad es cuando algo del organismo, algo biológico, no funciona bien por un deterioro biológico orgánico. Para cuando no es un deterioro orgánico, hablemos de trastornos. Ni tan siquiera puedo hablar del burnout como un trastorno, porque un trastorno necesita una clasificación nosológica, bien de la CIE-11 o bien del DSM-5, la visión americana, con la que muchos nos guiamos, porque estudiamos con ella principalmente, ¿vale? Y que dice que el burnout no está metido dentro de esa clasificación. Entonces, en todo caso, podríamos meterla dentro de la fase final de los cuadros de estrés, por ejemplo. Incluso si quiero urdir un poquito entre las clasificaciones, como un trastorno adaptativo, podría llegar a meterlo. Pero como tal, es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de síntomas que en su estado final provoca muchos de los síntomas que ya conocéis. Cansancio, dolor de cabeza, falta de energía, desmotivación, todo me da igual, distanciamiento, bueno, un montón de cosas que a estas alturas me imagino que los síntomas del burnout os lo han explicado ya varias veces, ¿verdad? Vale. No, pues, es casi inevitable, ¿verdad? Definir el burnout. Pero bueno, básicamente, de forma simplista, voy a decir que el burnout es un estado de agotamiento emocional que provoca fatiga y depresión y ansiedad, fatiga física real. Cuerpo y mente están unidos y cuando hacéis deporte, os apetece después, os pegáis una buena paliza, hacer algo intelectual, leer algo técnico, ¿a que no podéis? Estáis cansados, ¿verdad? Igual que cuando lleváis no sé cuántas horas trabajando, después os apetece poco hacer algún trabajo físico, porque cuerpo y mente están unidos, se relacionan. El cortisol, las hormonas, los neurotransmisores, obviamente, hacen que funcionemos como una máquina. Tenemos que estudiar de forma separada, pedagógicamente es así, ¿no? Si no, no podemos entenderlo. Pero la realidad es que funcionamos como un todo, algo holístico, ¿no? Y de esa manera tenemos que entenderlo para poder manejarlo después. Es un síndrome que provoca síntomas con la actividad laboral. Bueno, este es el origen, pero es cierto que en las etapas finales dificulta y altera las relaciones funcionales, sociales y familiares también. Predominan síntomas emocionales y conductuales, mucho más importantes que sobre el cansancio físico.
Aunque es cierto que como toda la psicología psicosomática, toda la psicología que produce efectos sobre el cuerpo, damos siempre la voz de alarma sobre el cuerpo. Cuando a alguien le da un ataque de ansiedad, ¿por qué se asusta? Porque cree que le va a dar un infarto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que no le late el corazón? Hombre, a tope. ¿Quiere decir que tiene un infarto, un problema orgánico? No. Las emociones tienen la capacidad de alterar el biorritmo, la parte orgánica del cuerpo. Aparecen personas sin antecedentes psicopatológicos, con ellos, evidentemente. Aquí, y además se incide sobre el descenso en el rendimiento laboral. Vamos a ver. Me he dicho antes que estaba relacionado con el estrés, ¿verdad? De hecho, el estrés al principio lo que hacemos es incrementar el ritmo laboral, ¿verdad? ¿Qué pasa al final? Cuando no puedo más, cuando ya estoy quemado, cuando ya he consumido todas las hormonas y todos los recursos mentales y toda la bioquímica del cerebro para seguir manteniendo el ritmo, tengo que parar. Porque si no paro yo, el cuerpo me para. El cuerpo me para, quiera o no quiera. Por tanto, cuando uno está quemado, la única opción disponible es parar y luego trabajar. Trabajar sobre uno mismo, sobre sus creencias disfuncionales, sobre el cómo se ha implicado en exceso, sobre hasta dónde llegan sus responsabilidades, ¿vale? Sobre lo que puede hacer y lo que no puede esperar. Y aunque pasemos un poco de las definiciones clínicas, ¿vale? Sí me gustaría hablar un poco de una definición, bueno, más que una definición, de unos componentes de Marshall y Jackson, en el componente educativo, que decía que el burnout en el entorno educacional tiene 3 componentes fundamentales: el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. Vemos que baja realización personal, es decir, genera una baja autoestima, con lo cual afecta absolutamente a todo, a toda nuestra vida. Supone un rechazo a aquello que me hace daño, que está relacionado fundamentalmente con el entorno laboral. Puede ser el equipo directivo, puede ser ese compañero que es un gilipollas, o puede ser esos niños malcriados que tengo en el aula. Cada uno responsabilizamos, cuando estamos quemados, hacia afuera, aquello que no podemos manejar. Me imagino que mis compañeras, cuando decías que hacemos responsabilidad al profesor de estar quemado, como psicólogo yo entiendo que si ese es el concepto, no es así, obviamente. Creo que los psicólogos entendemos que cuando tenemos un comportamiento, un síndrome, un trastorno, debemos hacernos responsables del mismo para poder solucionarlo. Porque si dependemos de que cambien los compañeros, cambien el equipo directivo, cambien las leyes, cambien los compañeros o cambien los alumnos, vamos listos. ¿De acuerdo? Ese es un poco el concepto. Vuelvo a decir, todos somos responsables en parte de lo que sufrimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, por supuesto. ¿Que seamos responsables de toda la realidad? No, no y no. Y menos en el campo del burnout, en el ámbito docente, donde hay unos condicionantes suficientemente importantes que nos llevan hacia el estrés de manera casi inexorable, ¿no? Obviamente esta baja realización surge con la no consecución de los objetivos, ¿no? El agotamiento emocional es mental y físico, sobre todo es emocional. Es la incapacidad de poder aportar, la incapacidad de motivarte para poder enganchar con este grupo que puede ser tan complicado, ¿no? Y la despersonalización se refiere a la negatividad. Es que nada va a funcionar. Por eso enlaza muchas veces con la depresión. Si es que haga lo que haga, no sirve para nada. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Mira, me voy a crear un distanciamiento, yo voy, les cuento el rollo y el que quiera que lo aproveche y el que no quiera que no. ¿Verdad? Claro, ¿cómo no va a influir esto en la motivación necesariamente? Habla también de la frialdad. Me tengo que separar de aquello que me hace daño. Simplemente como una estrategia defensiva para no romper el funcionamiento mental. Si sigo, no os preocupéis, que romperemos y haga lo que haga, no voy a poder acudir al centro. La idea es no tener que llegar tan lejos, obviamente. Fases del burnout.
Bueno, desde la etapa idealista, entusiasta, donde tenemos grandes expectativas, donde hay una sobreimplicación, soy el mejor profesor, voy a preparar no sé cuántos materiales y demás, ¿verdad? Hasta la desilusión, donde veo que haga lo que haga, pues no obtengo el resultado que a mí me gustaría tener. Después hablábamos de esa etapa de estancamiento, donde ya empezamos a disminuir las actividades, donde vemos que necesitamos ya algún tipo de cambio, porque esto no está funcionando, porque me estoy cansando, ya no soy el mismo de antes, ¿vale? Y vamos a esa etapa de apatía, que es el núcleo central del burnout, sin llegar a la última, en donde ya la frustración de esas expectativas es tan grande, donde ya estoy distanciado, donde ya estoy y les doy clase porque es mi trabajo y por eso me pagan, donde la motivación, la ilusión, las expectativas han desaparecido. Y por último, esa etapa de distanciamiento, que es la frustración crónica, donde ya he consumido todos los recursos, donde ya no sé qué más puedo hacer y donde ya no tengo energía ni tan siquiera para intentarlo. Bueno, no sé si esto más o menos lo habéis visto ya o no. Burnout. Vale, el burnout se produce en el entorno laboral, no solo en el entorno docente. Pero es cierto que en España el entorno docente, especialmente los profesores de secundaria, es el mayor índice de quemados a nivel nacional. Estudios de ACIPE, ¿vale?, hablan un poquito del 34% aproximadamente. Aquí en la posición del medio. De 0 a 10 años de experiencia, de 11 a 20 años de experiencia y de 21 a 40 años de experiencia. Es decir, cuanta más experiencia tenemos, en general, más quemados. Es cierto que a partir de los 20 años la diferencia no es muy significativa con respecto de los 11 a los 20. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aquí una población del 60 y tantos % que está en riesgo evidente de padecer burnout. Si estáis aquí, yo anticipo que nadie tiene burnout. Absolutamente nadie. Porque si no, no tendría ni ganas ni fuerza para venir aquí. Es así. Gente que se sienta quemada, desilusionada, desmotivada, que esté en una fase de apatía, puede ser. Pero que esté con ese síndrome clínico de estrés, en la etapa final de estrés, quemado, me extrañaría mucho. Si ella ya leía, luego me lo comenta. Porque entonces me quitaré el sombrero y le diré, oye, estás trabajando y estás haciendo lo que puedes, pero igual plantéate otras cosas. A veces hay que descansar. Si no descansamos, el cuerpo, la mente me para. Bueno, factores moduladores del burnout, que supongo que de aquí ya habéis hablado varias veces. Tanto los personales, los relacionados con los alumnos, relacionados con los docentes y los institucionales. Si alguno ya está muy trillado, pues me lo decís y avanzo más rápido, ¿vale? Los personales, obviamente los rasgos de personalidad. El que es muy introvertido, pues generalmente genera más burnout que el que es más abierto, por ejemplo, ¿no? La edad, la experiencia, el sexo, el estado civil también inciden, aunque generalmente en menor medida. Y hemos visto que la experiencia sí, ¿eh? La autoestima. Alguien que a nivel de autoestima funcione mejor, previene mejor el síndrome de estrés y de burnout. Aquí, para mí esto es lo fundamental a nivel personal. Las creencias y el locus de control. Las creencias disfuncionales sobre si es que, ¿para qué voy a hacer esto? Si es que no me va a servir de nada. ¿Para qué voy a proponer este cambio? Nada es posible. Si estos locos bajitos me quieren volver loco, si es que no me escuchan adrede, es que me tienen manía, es que los padres son unos sinvergüenzas. ¿Sí? ¿Nadie ha dicho ni ha pensado nunca nada de esto? Sí, yo también. Yo también, que me toca lidiar con muchos padres en el departamento de orientación, por supuesto. Obviamente luego tienes que pararte y decir, bueno, igual cada uno tiene sus necesidades y es capaz de gestionar las emociones de una manera diferente, ¿no? Y el locus de control, es decir, ¿a dónde asigno yo mis éxitos y mis fracasos? Si el fracaso que estoy teniendo en el aula es mío y únicamente y exclusivamente mío, ¿o es culpa de los demás? Yo prefiero que sea mío. ¿Me siento culpable? No, es que no soy perfecto. Ni tengo por qué serlo, ni tan siquiera tengo por qué intentarlo, sin mejorar, obviamente. Pero lo que no puedo hacer
es echar la culpa y balones fuera, porque entonces no puedo modificar absolutamente nada. Todos somos dueños y responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Por tanto, que nadie os quite la libertad de pensar libremente lo que queréis y, por tanto, de actuar en consecuencia para vuestro propio bienestar. ¿De acuerdo? A pesar de tener unas condicionantes bastante complicados que veremos luego en la parte más institucional. Y, por supuesto, si somos capaces de gestionar bien las emociones, de tener una alta inteligencia emocional, este es el mayor, junto con la autoestima, el mayor parte de lo que provoca mayor prevención del estrés. No todo el mundo tiene esa inteligencia emocional que más nos gustaría a todos, ¿no? En cualquier caso, el afrontamiento del estrés, la gestión emocional, se puede aprender. Por eso vendría bien tener un especialista en el colegio que nos dijera cómo hacerlo o que me bajara las pulsaciones. A mí en mi colegio, de vez en cuando me viene algún profesor, oye, estoy de los nervios, me les voy a comer. Digo, siéntate, 5 minutos. Baja. Y vemos qué le está pasando. Bajamos, relajamos, bajamos ondas cerebrales, como decía Domingo, y buscamos qué te estás diciendo. ¿Por qué te estás diciendo esto? ¿Qué otras acciones tienes de pensar? Porque te tienes que comportar de otra forma distinta. Si haciendo esto estás así, si lo sigues repitiendo, ¿qué vas a tener? Más de lo mismo, ¿no? ¿Verdad? No hace falta ser Einstein para entenderlo. Factores relacionados con los alumnos, ya sabemos. Sobre todo, es que no es un alumno concreto, depende de años, ¿verdad? Hay años que la clase son buenas y hay años que son tremendas, ¿verdad? Yo al menos así lo veo en mi centro. Hay años que un cuarto, pues, fantásticos. Al año siguiente son tremendos, dan mucha guerra, tienen desinterés, apatía, indisciplina, están retando constantemente al profesor, tenemos que buscar, recibimos enfrentamiento por parte de los padres, de los alumnos, de otros compañeros, es que esto no es así. Porque, bueno, esto genera una tensión que afecta a nuestros niveles de estrés. Lo que pasa es que, ¿qué podemos hacer aquí nosotros? Es que no podemos hacer mucho de momento, porque no depende de nosotros la actitud de los demás. Pero sí que tenemos que saber que esto nos puede afectar. En la parte de los docentes, es importante tener claro la parte personal, la condición personal, es decir, qué imagen de docente tengo, qué tipo de docente quiero ser. Ese motivador, carismático, estupendo, ojalá pudiéramos ser todos así. Yo seguramente no podría. Quizá me falta ese carisma, esa forma de llegar a todos los adolescentes o a todos los niños. Claro, cada uno tiene en su personalidad y en ese concepto, esa expectativa de quién quiere llegar a ser, esa imagen del tipo de profesor o el tipo de docente que quiere llegar a ser. Obviamente, quien está motivado y quien ejerce la docencia como debiera ser, es decir, porque le gusta, porque sabemos todos que hay compañeros que es una forma de trabajar, pero quizás no era su ideal de trabajo, ¿verdad? Pero se paga y es un sueldo estable. Pero obviamente esto es una profesión que te tiene que gustar desde el principio, antes de empezar. Si no, yo veo francamente difícil hacerlo bien. Yo podría ser profesor en primaria, pues seguramente en quinto, sexto, secundaria podría ser. Yo me planteo de hago clases. Podría ser yo en infantil, aunque tuviera los estudios. Ya os digo que no, que es imposible. Imposible. Yo no soy capaz de aguantar esos gritos, ese movimiento constante. Yo que me despisto con cada movimiento. Sería imposible. Parecería un TDAH. Parecería un TDAH yo. Imposible, ¿no? Entonces quizás es lo que tengamos que entender. Tenemos que saber quién soy, quién quiero llegar a ser. Y si mis expectativas correlacionan con mi competencia. La competencia tiene que ver con nuestras capacidades, tiene que ver con nuestra formación, con esas habilidades que vamos desarrollando. Y si no estoy motivado por mejorar y saber, no tengo ese autoconocimiento crítico previo, pues no lo podré hacer. Tiene que ver también, obviamente, por el estado de agotamiento físico y mental, no producido necesariamente por el burnout. Es que todos tenemos una vida. Yo, como sabéis, soy media jornada, soy orientador en un centro. Tengo mi despacho privado desde hace 25 años aproximadamente. Soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos y trabajo como en la sección de neuropsicología, en la TESTECA, dirijo la sección educativa.
y no os cuento lo de emergencia y demás. Pero tenemos que saber cuánto tiempo y cómo me afecta cada una de mis responsabilidades, también las familiares, ¿verdad? Y saber cómo me afectan a mí las familiares. Si yo he discutido con mi hermano, y para mí es algo muy importante, sabemos que mi afectación en la parte laboral va a llegar tarde o temprano, al menos esa relación para mí es importante. El autoconocimiento y cómo afecta. Si duermo mal por las noches porque acabo de tener un bebé y no me deja dormir. Sí, ¿verdad? Por ahí oigo risa. Es que somos humanos. Parece que tenemos que saber de todo. Es más, tenemos que poder con todo y tenemos que ser capaces de modificar la vida de nuestros alumnos. Joder, qué guay, ¿no? ¿Quién no quiere ser profesor? Hombre, si me pagaran más las horas que meto y tuviera la valoración de los alumnos, de los padres y a nivel social, entonces sí. Si no, no. Si no, tampoco. Que es lo que nos falta, ¿no? Esa valoración también social. Bueno, más cosas que a nivel de docente influyen. La actitud que tengamos. Si me encuentro bien, la actitud será más positiva, pero si no me encuentro bien a nivel emocional, pues no lo soy. Si soy una personalidad muy rígida, cualquier cosa que infrinja la norma me va a alterar. Y voy a llegar a clase y me voy a pegar 20 minutos de bronca todos los días. Seguro que conocemos todos algún estilo de profesor que lo primero que hace en clase es echar la bronca 20 minutos. 10, 15, 5, no sé. ¿Verdad? Si es una forma de implicar al alumno, creo que vamos mal. Me da a mí la sensación. Bueno, pues eso es lo que tenemos que entender. Estos factores personales del docente influyen decisivamente en nuestra labor. Claro, si me influyen decisivamente en mi labor y no cumplo los objetivos que están previstos, sí que influyen decisivamente en la aparición del burnout. Obviamente, las condiciones laborales. Estamos hablando siempre que es un puesto estable. Bueno, más o menos estable. ¿A tiempo completo? Bueno, digamos, se lo decimos a los profesores de filosofía o a los de educación física. Pues, bueno, pues sí. Es decir, y luego las horas que tengo las puedo distribuir como a mí me viene bien para complementar con el resto de actividad laboral o personal, o me toca la que me toca. Y es tremendo. Porque claro, aquí en los horarios hay que contar no solo los horarios donde doy clase y los horarios de coordinador de bilingüismo y las reuniones de departamento. ¿Y cuántas reuniones tenemos semanales, aparte de la formación? O mensuales. Eso también cuenta, ¿verdad? Eso también cuenta. La formación, las guardias, esas guardias que estoy por si acaso y que son las que utilizo generalmente para corregir exámenes, para preparar pruebas o preparar materiales y que no consigo nunca hacer nada, porque siempre hay el tipo que digo que me tengo que hacer, que le han expulsado de clase y me tengo que hacer cargo de él. O las sustituciones. Un profesor cae de baja, 2, 3, 10, 12 días. ¿Cuántos sustitutos tenemos? Ninguno. Ninguno. Por tanto, ¿quién se come todo eso? Los compañeros que están de guardia. ¿Sí? Generalmente. Luego habrá organizaciones de centro y centros donde serán diferentes, evidentemente, porque aquí la clave de todo esto es que no hay un centro igual. Por tanto, no hay una causa generadora de burnout igual en ninguna de las personas, porque nadie tiene los mismos factores docentes, ni personales, ni institucionales. Por tanto, antes de empezar a trabajar con el burnout, antes de buscar soluciones, habrá que saber cuál es la solución que me ayuda a mí en el contexto en el que estoy viviendo. Los compañeros, bueno, pues si los compañeros son buenos compañeros y me echan una mano, estupendo, pero como tenga un compañero que él va a lo suyo, y lo sabemos, en secundaria igual me afecta menos, pero en los primeros ciclos de primaria pues puede ser un problema realmente importante, por ejemplo, ¿no? El cambio de normativa. Joder, ¿qué os voy a contar con las nuevas leyes? Me parece que nos estamos adaptando ya a una ley y nos la vuelven a cambiar. Y cada vez más compleja, ¿verdad? Y cada vez más difícil evaluar. Oye, yo no sé, yo soy superhéroes, ¿eh? Tener que evaluar por competencias contra la cantidad de tipos de objetivos que tenéis, relacionarlo todo y hacerlo bien, y es una maravilla. ¿Es posible?
Digo, yo no sé. Me dicen mis compañeros, échame una mano. Digo, yo te echo una mano, pero no sé hasta dónde voy a poder llegar. Claro, porque es que con todo lo que hay que hacer, con todas esas obligaciones, con toda esa burocracia tremenda, está claro que el ministerio, lo siento, se cubre las espaldas muy bien. Ya que paga, ¿verdad? Dice, quiero tenerlo todo controlado. Muy bien. Lo que no se da cuenta que para tenerlo todo controlado burocráticamente tendría que poner el doble o el triple de profesores para poder trabajar con los niños. Que creo que la educación tiene que ver más con el trabajo con los alumnos que con los papeles. O al menos ese es mi punto de vista. El ambiente de aula que hemos comentado antes, ¿no? Pues ¿cómo no va a afectar? Y depende de mi carácter. Es una clase charlatana, pero yo soy capaz de dirigirme a ellos de tú a tú. Admiten mi liderazgo formal, les vacilo un poquito y les cambio el enfoque. ¿Lo puedo reconducir? No hay problema. Ahora bien, como si es rígido, sí que hay problema, ¿verdad? Como decíamos antes, ¿cómo gestiono yo mis emociones? Sabemos mucho desde pequeños, ¿verdad?, de matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio, ciencias naturales, luego ciencias sociales, ¿verdad? Pero ¿quién nos ayuda a gestionar las emociones? Menos mal que es cierto que últimamente en los centros concertados, desde infantil ya empezamos a poner el reconocimiento de las emociones. No está mal. Algo es algo, ¿no? Ahora nos queda el arduo camino de no solo de poner nombre a las emociones, sino de reconocerlas cuando las tengo yo y cuando las tiene el otro. El arduo trabajo de comprender por qué las tengo yo ahora y por qué las tiene el otro ahora. Y el más complicado todavía, trabajo de cómo regulo mis propias emociones y cómo regula el otro, o cómo puedo ayudar al otro a regular sus emociones. Eso es vuestro trabajo, ¿no? ¿No? ¿No sois profesores? ¿No tenéis que saber de todo? Ya. Bueno, pues que haya un especialista en el centro, que es lo que tiene que haber. Pero es cierto que cada vez más los problemas vienen porque los propios chavales no gestionan las propias emociones, ni las familias. Y dale a la familia una plataforma y verás los correos que lees. Sí, yo veo ahí cabezas que me dicen, sí. Parecen que no tienen filtro. Parece que si lo dicen en persona, a veces se cortan más, depende del carácter que tenga. Pero como le des acceso libre a una plataforma para mandarnos el correo, yo sinceramente digo, yo no sé si esto lo ha escrito un niño o un adulto. Porque llega cada mensaje con cada falta de respeto, sabiendo que les falta mucha información o que debieran saberlo, sabiendo que sus hijos lo pueden hacer bien, regular o mal, como todos los chavales. La confianza ciega en la única versión del chaval es tremenda. ¿Os pasa, verdad que sí? Sí, ¿no? Me imagino que sí. Vale. Y por supuesto el rol del docente. Por si fuera poco, el rol de docente. Como no tenéis nada que hacer, ¿verdad? Tenéis el rol de instructor, ¿vale? Diseñar programas, implementar los diseños, el plan de acción, estrategias metodológicas, la evaluación por competencias, el tipo... claro, no se os olvide, por favor, las adaptaciones curriculares significativas. Por favor, que ese formulario esté bien hecho. No me pongas cosas generales, ponme cosas concretas para este chaval. No me vale la misma para todos, ¿verdad? Ahora bien, además tienes que ponerla en práctica. No solo tienes que hacer el papel, sino que la tienes que poner en práctica en el aula. ¿Cómo? Mientras explico los logaritmos. Sí, mientras explicas los logaritmos. Claro, ¿no te has dado cuenta que mientras haces los problemas de matemáticas tienes que atender a aquella dislexia? Bueno, dificultades específicas del aprendizaje de la lectura y la escritura. O al que tiene TDAH, o al que es impulsivo, o al que sus padres se están separando y está la gresca constantemente con todos sus compañeros. Y lo tenéis que hacer todo bien porque ya sabéis que cada alumno tiene su itinerario curricular. Y si suspende, tenéis que hacer un plan de refuerzo y recuperación, ¿verdad que sí? ¿Pero qué pasa? ¿No tenéis otra cosa que hacer o qué? Papeles y más papeles. ¿Recursos? ¿Cuántos? Eso, pues eso. Y somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos y lo que hacemos, por supuesto. Ahora bien, nos ponen unas condiciones que para aguantarlas tela, Tela. Por supuesto, tenemos que tener el rol de gestor, ¿verdad? Mantener el orden, la organización de aula. No, mejor
claro, no puede ser el trabajo individual clásico, tiene que ser por agrupaciones, ¿verdad? El trabajo cooperativo, con agrupaciones flexibles y ver cuándo no funcionan y tener que modificarlas y proponer el tutor al resto de los compañeros que no funcionan. Pero claro, es que a la tecnología no le funciona lo mismo que en matemáticas ese tipo de agrupaciones. Claro. Más todavía. Y por si fuera poco, tenemos que hacer de gestor, de orientador psicopedagógico, de gestionar emociones, de hablar con las familias, de decirle, muchacho, ¿qué te pasa? Tienes que estar motivado, yo te ayudo, ¿sí? Ahora, si hiciera todo esto, no tendría tiempo de dar clase, ¿eh? No podría dar clase si tengo que hacer todo y todo de una forma correcta. Claro, y por si fuera poco, de la labor del docente, luego nos llega la parte institucional, el equipo directivo, pobrecitos. Si a mí me dicen que quiero ser del equipo directivo, les voy a decir que no. Vaya marrón. Se quedan sin Julio, por supuesto. Pero eso es lo de menos. Pero todos los marrones los con ellos. Los marrones de inspección, el equipo directivo. Los marrones de las familias siempre llegan al equipo directivo porque piensan que reclamando más arriba se les va a hacer más caso. ¿Vale? Piensan que además son responsables del funcionamiento del centro y si los papeles, las programaciones no están al día, pues se mosquean y presionan al docente, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Ellos tienen que cubrir, son los responsables y tienen que pedir para que todo esté en orden y en tiempo, ¿vale? Obviamente esa función del equipo directivo, yo estoy seguro que todos hacemos las cosas lo mejor que podemos. El equipo directivo, los docentes, los orientadores, todos. Lo que pasa es que no siempre las cosas son fáciles. Por lo tanto, yo os pido un voto de confianza siempre para los compañeros, para el equipo directivo. Un equipo docente, una comunidad educativa unida facilita enormemente un buen desarrollo docente y un mejor manejo de las emociones. Cuando nos sentimos apoyados, cuando estoy flojo y alguien me levanta, le toma, que lo tuyo me he hecho, aprovecha esto. Venga, no te preocupes, en vez de darme hoy, aprovecha el fin de semana si quieres, ¿verdad? Que se nos dice, aprovecha el fin de semana, no debe ser tiempo libre. Pero con esa flexibilidad, ¿no? Nos meten ahí el trabajo del fin de semana. Más. ¿Qué os voy a decir de los padres? Ya hemos hecho comentarios un poco irónicos, ¿no? Pero vuelvo a decir, los padres tampoco están preparados para ser padres muchas veces. Tienen la vida complicada, tienen puestos de trabajo de aquella manera, tienen un nivel de estrés horrible, las actividades extraescolares cada vez son más numerosas, no se puede faltar a... Bueno, pues al final ellos van con sus emociones, aquel donde cree que se las puede resolver, aquel que entiende que es culpable de todo. ¿No? ¿Cierto o no? El otro día en mi centro llegaban unos padres, después de dar las notas y los volúmenes finales, que no estaba de acuerdo con que su hija repitiera. Le han quedado 8, pero no está de acuerdo. Está en segundo de batch. ¿Vale? Está en segundo de batch. Tiene dificultades intelectuales. Anda ahí, por encima en lo justito un poco más. Sabíamos que el batch quizás no era la mejor opción, pero era su intención y quería a toda costa. No ha venido en todo el año a ver qué pasa con su hija. Y viene con toda la escopeta cargada y voy a ir, ¿a dónde? A inspección. Bueno, vale, pues que vayan, ¿verdad? Que vayan. Luego, obviamente, el resto del equipo docente. Ya decía que mientras colaboren, seamos compañeros, todo funciona bien. Ahora bien, como pide en el mismo equipo de departamento, como sea el tutor de otra línea, donde la relación sea conflictiva, hostil, o en las reuniones no aparece y no dice absolutamente nada, o solo se dedica a poner pegas. Seguro que todos conocemos a lo largo de nuestra historia como docentes a algún profesor así, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso, sabemos que es difícil a veces trabajar. Por favor, seamos generosos en el trabajo con los demás. Si es que si yo soy generoso con los demás, como cuando doy una sonrisa, ¿qué voy a esperar si doy una sonrisa? Pues una sonrisa a cambio, ¿verdad? Porque cuando soy generoso, ¿qué voy a esperar? Otra colaboración después, cuando yo la necesite. Las quejas de los alumnos, el bajo rendimiento. ¿Sí? Bueno, ahora no, que ahora ya con los niveles PISA tienen que estar bien altos, ¿verdad?
entre Castilla y León, que tenemos en general a nivel español unos buenos niveles, y la nueva ley, se ha reducido el absentismo escolar, ¿no? Y el número de suspensos, ¿sí o no? Qué buenos que somos. Perdonad si a veces hablo con cierta ironía, ¿vale? A veces depende de nosotros y otras veces digo que no tanto, ¿no? A veces el tema organizativo. Pues claro, si sobre todo no tengo horario completo, ¿no? Y al final, ¿en qué horario ponen las reuniones? ¿Cuántas reuniones hay? 800. Que si de etapa, interetapa, de departamento, la bilingüe, las de convivencia. Bueno, podemos poner así todas las que queramos, ¿no? Las que nos tenemos que reunir con los padres, la que tenemos que reunirnos con el resto de tutores para organizar el semestre o el trimestre. Digo, si es que al final... Y si encima de tantas reuniones, aparte de todo el trabajo descrito anteriormente, hay una falta de control o una inexistencia, hay retrasos, vamos a las juntas de evaluación, ¿verdad? ¿Cuántas horas tenéis en la junta de evaluación? ¿Cuánto dura, por ejemplo, una evaluación en secundaria en vuestros centros? ¿Solo? 4 horas. Con 2 horas no somos eficientes. Es más, yo diría que si las reuniones fueran de hora y media, serían mucho más efectivas. Con lo cual tendríamos que limitar esos tiempos. Igual tenemos que partir las reuniones en más veces, porque si, efectivamente, 4 horas, que menos de media hora por curso, ¿no? Imagínate un centro con 2 líneas. ¿Que vas a dedicar menos de media hora para el análisis de...? Bueno, depende. Pues es lo que tendremos que ver. También depende del tipo de centro también, ¿eh? Ojo, cuidado. Y, por supuesto, los procesos deficitarios. Es que a veces las cosas no funcionan como se entienden. La atención a la diversidad no funciona como se pretenden. Los protocolos de acoso, lo siento, pero es que no funcionan como se deben. Y aquí lo siento, pero yo me mosqueo. Me mosqueo porque los protocolos de acoso, con independencia del sufrimiento de los menores, ¿vale? Porque eso sería otro debate, en lo que refiere al docente, implica mucho nivel de estrés, mucha conflictividad que muchas veces no sabemos cómo resolver. Muchas veces porque no nos enteramos, porque sabemos que el acoso es algo que pasa por detrás y de forma oculta para que no nos enteremos. Cuando nos enteramos, lo que hacemos es abrir el protocolo, porque somos muy diligentes con lo que nos dice la administración, ¿verdad? Y abrimos, cuando un padre o un niño habla acoso, da igual. Lo demás, ya se abre el protocolo. Cuando se abre el protocolo, llamamos a los padres del acosador, a los padres de la víctima, a los observadores, incluso a los padres de los observadores. ¿Qué sale aparte de un papel de allí? Generalmente un mayor enfrentamiento. Generalmente un mayor enfrentamiento. Ten en cuenta que para poder sancionar, que tengan consecuencias las conductas ilícitas del agresor, las tenemos que poder demostrar. Porque si no las podemos demostrar, el padre no va a aceptar el castigo o la sanción a su hijo. ¿Cierto o no? Claro. Entonces, como no lo van a aceptar, tenemos que poder demostrarlo. Y si no hemos estado allí, la clave de todo esto, o los observadores se callan por miedo, no podemos hacer nada. Así que si no podemos hacer nada y no hay consecuencias en el acoso, nos encontramos un aula cada vez más crispado, donde el agresor se siente más fuerte y, por tanto, después de unos días que deja para que las miradas se relajen un poquito, el acoso se recrudece. Y que sirva esto de aviso a navegantes para el resto de la clase. Por tanto, creo es que no es la forma adecuada de resolver el tema del acoso escolar. Sí, es lo que nos pide educación, es lo que tenemos que hacer, pero esto no mejora. Esto generalmente empeora la situación. El acoso tendría que resolverse de forma anónima, sin identificar al agresor y a la víctima. No os preocupéis que ellos ya saben quién es el agresor y quién es la víctima. Y seguramente tú también, aunque no puedes demostrarlo. Y hacer dinámicas emocionales especiales para el trabajo sobre el acoso escolar. ¿Quiere decir que sea la solución única? No, pero siempre tenemos más opción. Así que identificando, tú eres el agresor y no te puedo castigar, porque le estoy diciendo, sigue haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Si hablamos de temas de salud mental, ¿cuántos alumnos conocéis que se hayan cortado? ¿Vale?
Ten en cuenta que si un niño tiene autolesión, ahora que se identifica autolesión con riesgo de suicidio, que no siempre es así, en muchas otras veces sí, ¿vale? Lo tenéis que manejar. Y si tiene ideación suicida, lo tenéis que manejar. Porque sí, lo derivamos al orientador. Claro, ¿cuánto tiempo tiene el orientador para trabajar esto? Pues nada, el orientador hace un montón de papeles y lo deriva a salud mental, ¿verdad? Por teléfono, por un correo electrónico según el nuevo plan de salud mental. O sea que también, pero el seguimiento, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién hace el seguimiento cuando un niño tiene problemas de salud mental, sea de ansiedad, fobia social, y no va a clase y entonces no puede hacer los exámenes, cuando tiene un problema de depresión, cuando tiene un problema de acoso, cuando tiene un problema, el que sea? ¿Quién hace el seguimiento constante? Es que sois especialistas en todo. O sea, es estupendo, ¿no? En educación los profesores y los docentes lo tenéis que saber todo. Y si no sois especialistas, lo llamamos prevención y ya está. También lo tenéis que hacer. ¿No? ¿No es eso? Prevención del suicidio. Claro, tenéis que ser especialistas en poder prevenir el suicidio, porque todo es educación, ¿verdad? Inteligencia emocional. No, lo llamamos educación emocional y así sois los responsables de la gestión de los conflictos. Pues Dios, sabéis de todo, sois la bomba. Os cargan responsabilidades por todos los sitios. Ahora bien, si sabéis ya de matemáticas o de ciencias naturales, es recomendable, ¿eh? Bueno. Consecuencias, pues lo tenemos todo. Ya sabemos cuáles son las consecuencias. El deterioro en la calidad de enseñanza, cuando hay un nivel de estrés importante, un bajo rendimiento laboral, contagio de enfermedad. Pongo contagio de enfermedad porque la gente le llama enfermedad, pero vuelvo a decir, no es una enfermedad. No hay una alteración orgánica, ni en el cerebro, ni en el cuerpo, ni en ningún sitio, que justifique llamarlo enfermedad. ¿Vale? No es un trastorno, de momento. ¿Por qué digo de momento? Porque el DSM-1, o la CIE-1, era así. El 2 así. El 3, el 4 y el 5. 1500 páginas. Cada vez estamos más locos. O tenemos una afición terrible por clasificar. Si nos basáramos en la salud mental, en cómo promover la salud mental, en vez de cómo clasificar patologías de todo tipo, igual nos iba algo mejor, ¿vale? Pero efectivamente las emociones se contagian y cuando hay una desmotivación de un compañero y no hace nada y pasa, pues y me sobrecarga a mí, pues ¿qué hago yo? Pues que den por saco y yo tampoco hago nada, ¿verdad? Este clima de contagio de las emociones, porque al fin y al cabo, ¿la ansiedad qué es? La ansiedad es una emoción, ¿verdad o no? Una emoción adaptativa. Y sabemos perfectamente que las emociones se contagian. Porque somos gente empática, porque sabemos que hay unas neuronas aquí en el cerebro, ¿verdad? Que nos dicen cuándo tenemos que empatizar, que nos dicen cuándo tenemos que sonreír, que nos dicen cuándo tenemos que comportarnos de una forma X o determinada en función de lo que vemos, en función de lo que esperamos, en función de lo que nos da. Esas neuronas, las neuronas espejo, que creo que más o menos sí que conocemos todos el término, ¿verdad? Y por supuesto, por diferenciarlo, ausentismo. Es decir, cuando estamos ya quemados, cogemos la baja o no vamos. Simplemente es que no podemos. O tengo cefaleas, porque no, el estrés, cuando es crónico, genera sintomatología diversa a nivel físico. Las cefaleas, tensionales generalmente, son productos de las emociones cronificadas, como muchas otras enfermedades que tienen fundamento psicofisiológico. El colon irritable, la fibromialgia, cefaleas, etc. ¿Vale? Por tanto, entender que tenemos que prevenir, parar, mucho antes de lo que lo estamos haciendo. Y si os tengo que hacer una crítica, porque hasta ahora os he dado la píldora, porque creo que lo merecéis, pero si tengo que hacer una crítica, creo que cuidáis mal, en general, las propias emociones. Fijaros que yo en mi despacho llevo 25 años. Después de la pandemia, el número de consultas, no digo cómo se ha disparado. Adolescentes y adultos, no solo adolescentes, ¿vale? Entre los adultos de todas las profesiones. El burnout es un síndrome que se produce en el ámbito laboral, especialmente en aquellos ámbitos laborales donde trabajamos con otras personas. ¿De acuerdo? Un administrativo que solo mete facturas, no digo que no pueda quemarse, pero tiene un menor riesgo
que un profesor. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿cuántos profesores acuden a saber gestionar sus emociones? Mi experiencia, bueno, igual no estudio un estudio y es posible que no sea representativa, pero dice que pocos. Igual que hay muchas enfermeras, hay médicos, hay empresarios. El sector docente no busca habitualmente ayuda. Sin embargo, como veis, el 60 y tantos % de la población docente está en riesgo de tener burnout. No esperéis a estar en la fase final, porque entonces es mucho más complicado. ¿De acuerdo? Buscar ayudantes, un especialista, que para eso están, no sé. Yo me he visto toda la serie de House. ¿Sabéis cuál es la de House, no? ¿Qué os parece si ahora, además me he leído la enciclopedia médica de Salvat, ¿Qué? ¿Os opero? ¿Quién se deja operar por mí? Que tengo un pulso, Es decir, a cada uno, a cada especialidad lo suyo. ¿Verdad que sí? Pues no os creáis más valientes. Valiente no es el que tiene miedo, sino el que tiene miedo y lo enfrenta. ¿Verdad? No os esperéis al final, porque entonces la calidad de enseñanza va a bajar mucho y vuestra salud mental también. Sugerencias de prevención. Vale. De forma rápida, porque seguro que hasta esta altura ya habéis recibido muchas, ¿vale? Por eso digo de forma rápida. Técnicas de biofeedback. Se puede. Para mí no son las ideales, a no ser en la fase final, porque se tardan mucho en recuperar. Pero bueno, efectivas sí que lo son. Las relajaciones físicas, ¿no? Relajaciones de todo tipo, que conllevan alteraciones de ondas cerebrales, efectivamente. Técnicas de control de la respiración. Hay algunas fisiológicas magníficas, como la respiración diafragmática, o las técnicas de control de la ansiedad, como la 478, etc. ¿De acuerdo? Enseñarlas 5 minutos. La respiración diafragmática, que se tarda un poco más de los 5 minutos, cuando se maneja bien, se puede utilizar mientras uno habla. ¿De acuerdo? Y os imagináis una clase conflictiva donde me están poniendo los nervios, me ponen ellos, no soy yo que no controlo la emoción, ¿no? Y manejo la emoción, y manejo con el diafragma mientras hablo. A nivel personal, técnicas conductuales, entrenamiento asertivo, totalmente necesario para nosotros y para nuestros alumnos. El ser capaz de decir sí o no sin sentirme culpable, el ser capaz de expresarme de una forma que defienda yo mis derechos sin pisotear los derechos de los demás, que es lo que es la asertividad. El entrenamiento de habilidades sociales, técnicas de soluciones de problemas, técnicas de moldeamiento encubierto, técnicas de autocontrol, manejo eficaz del tiempo y ejercicio físico. Claro, no todas las podéis hacer libremente. A veces necesitáis cierto asesoramiento o cierto entrenamiento para poder ejecutarlas. No es que no se pueda prevenir, no es que no se pueda trabajar, claro que se puede hacer. Lo que pasa es que no tenéis los conocimientos absolutamente de todo. Yo tampoco, y ninguna especialidad tiene conocimientos de todo. Sin embargo, se presupone que vosotros tenéis que saber manejar absolutamente todo. Es tremendo. Técnicas cognitivas, y aquí sí que necesitamos generalmente al especialista, ¿no? La DS, la desensibilización sistemática, la detención del pensamiento no negativo, la reestructuración cognitiva, el control de pensamientos irracionales, la involución del estrés, son técnicas especializadas que maneja en exclusiva un psicólogo y que no se cuentan en 5 minutos. ¿De acuerdo? Tienen que ver mayoritariamente con el manejo de ese mensaje que nos damos a nosotros mismos y que es el que determina las emociones que yo tengo. ¿De acuerdo? A veces manejarlos es complicado, pero tened en cuenta, nos regulamos por lo que nos dice la cabeza, ¿verdad? Y a veces la cabeza nos dice cosas que no son, que no son correctas. Y si no, mirad cuando os enfadáis las cosas que os vienen a la cabeza, que cuando estéis tranquilos no estéis de acuerdo. ¿Vale? Por poner un ejemplo muy, muy sencillo. Me gustaría detenerme mucho más en todo esto, porque esto conllevaría ya una sesión entera. ¿Vale? Algo práctico para poder detener los pensamientos, manejar las principales distorsiones cognitivas, como la sobregeneración, la polarización, el filtraje. ¿De acuerdo? Esos pensamientos que nos llevan a cabrearnos aún más y a culpabilizar más a los otros en vez de buscar una solución interna en la interpretación de lo sucedido. Vale.
Y a nivel institucional, que ya no depende de nosotros, ¿vale? Y no son muchas veces tampoco del centro, vienen de más arriba. La formación en prevención del síndrome o en salud mental, mejora del clima de trabajo, mejora de la relación de la ratio de las jornadas laborales, mejora en la organización y administración. Pero claro, todo esto tengo que analizar en cada caso, en cada centro, cómo funciona, porque los factores que generan burnout en cada centro pueden ser distintos. Hay que hacer la investigación para poder resolverlo bien. Más, reducir las ratios de alumnos, reducir la burocratización, perdón. Si esto es muy sencillo, con las plataformas que tiene educación, que solo tenga que hacer 4 clics, tendría que ser suficiente. Pongo código de alumno, me aparece todo ahí y con 4 clics tengo que ser capaz de hacer todo. Esto, si invierten un poco de tiempo en la administración, se hace. ¿Cuántos PLs nos quitaría? Una barbaridad, pero no, hay que hacerlo todo por duplicado, ¿verdad? Porque lo tenéis que hacer a mano, en el ordenador, pasarlo a dirección, el dirección tiene que ir meterlo en la plataforma y luego llega la inspección y dice, no estoy de acuerdo. Bueno, mejoran los protocolos de acoso, salud mental, porque generan estrés y malestar en el profesor. Equilibrar la protección social, familiar y legal infantil. A mí esto me parece determinante. Vivimos una sociedad donde le tenemos súper protegidos, pero no solo las familias, ¿eh? La ley. A un niño no le puedes quitar el móvil. Que llega el juez y se lo devuelve. No le puedes limitar los datos. Estás infringiendo la ley. Tenemos una protección descontrolada del menor en España. Ya no digo los padres, desde la propia ley. Si alguien saca el móvil en clase, ¿qué hacemos? ¿Se lo podemos quitar? Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos la tarjeta? ¿Podemos quedarnos con la tarjeta? Tampoco, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Callar y aguantar? Sí, ¿no? Callar y aguantar. Habría que mejorar la valoración y el amparo social de los profesores. Si vais a Europa, todo el mundo, desde pequeñito, quiere ser futbolista, policía y profesor. Vale. Y profesor. ¿Qué niño quiere ser profesor? Después de infantil. Después de infantil. Es que, evidentemente, la imagen social del profesor no es buena. Las condiciones laborales no son buenas. ¿Vale? Consensos legislativos estables. Leyes que duren unos cuantos años, por favor. Que se pongan de acuerdo los partidos políticos y que generen entre todos una ley. No cada 4 años que nos cambien de ley, porque nos van a volver locos. Y, por supuesto, la incorporación de un psicólogo al centro educativo independiente del departamento de orientación. Tiene que ser necesariamente independiente. Los departamentos de orientación son orientadores, son mayoritariamente pedagogos. Bueno, pueden ser profesores de matemáticas con el máster de orientación. ¿O no? ¿Con la nueva ley? Con la nueva ley podría valer. Ahora, ¿qué sensibilidad puede tener? Pues, bueno, pues, oye, no digo que no, pero es más difícil que tengan esa sensibilidad que alguien que viene desde el mundo de la psicología, de la pedagogía, etcétera, ¿no? Vale. ¿Cuáles son las funciones que sería este psicólogo independiente del orientador? Trabajar con alumnos, con docentes, con familias y con los agentes externos. Ese coordinador de bienestar también, te tocará, no me digas más. Con las mismas horas, ¿no? Vale. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Procurar el bienestar. El psicólogo busca el bienestar. ¿Cómo? Investigando cómo funciona la salud mental en el centro, en los profesores, en los alumnos, en la familia. Este año me he tirado un poco ahí y he estado evaluando a todo el centro con screening a nivel emocional para ver cómo estábamos y ver qué tengo que atender. ¿Qué te encuentras? Padres separados, madres que tienen cáncer, el niño que... Claro, ahí luego te ves, joder, es que el niño no hace nada más que dar por saco en clase. Pero ¿tú sabes lo que está viviendo por debajo de eso? ¿Quién lo está trabajando? Nadie. El profesor que es capaz de sacar esa información, lo sabe. Y una vez que lo sabe, es mucho más flexible con él. Pero aparte de eso, ¿quién trabaja las emociones de ese chaval? ¿Cómo va a cambiarlo? Nadie. Actualmente nadie. Si tuviéramos un departamento
de psicología en el centro, pues sería posible. Formación, se dedica a dar la formación, no solo en bullying, en cómo detectar o en la prevención del suicidio, importantísimo. ¿Sabéis que 67 veces más muertes hay, ¿vale?, por suicidio que, por ejemplo, víctimas de violencia de género? 67 veces más, no un 67% más, un 670 veces más. ¿Sabéis cuánto se pone para resolver esto? Unas orillas al departamento de orientación con un especialista para que trabajen esto. Esto es lo que está pasando en los centros. ¿Por qué pasa el bullying? Educación tiene ahí cómo se debe hacer un programa de prevención de acoso escolar. Pero cuando hay que dar más de un contrato menor, unos 30 casos, en toda Castilla y León, se acaban las ayudas. Porque Educación dice que no quiere dar más. ¿De acuerdo? Trabaja en la intervención terapéutica, psicológica, con una prevención universal, que es necesario saber cómo estamos todos. Una prevención selectiva, es decir, de todos los que estamos buscando cuáles son los sectores que están peor, hacemos una segunda prevención. Y una prevención indicada a los que ya están en riesgo o manifiestan sintomatología clara. Se interviene después de la prevención y después tiene que haber un seguimiento, una posvención. Enseguida acabo. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, las labores de asesoramiento, gestionar recursos, etc. Con esto, una frase y termino. Recordad que